Entonces, bueno, aquí teníamos, había que construir primero 3 matrices. Y bueno, estas eran de tamaño máximo. Esto lo comentamos en el examen. De 2 por 3 o de 3 por 2, o en caso en que se necesitaran cuadradas, pues ya fuera de 2 por 2 o 3 por 3, ¿no? ¿Sí? Entonces este era el tamaño máximo que podían tomar, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, aquí lo que puse es una matriz de tamaño 2 por 3. Y bueno, ¿cómo se construía? Pues aquí está la regla de construcción, ¿no? Por ejemplo, tomamos aquí los índices. Recuerden que el primer índice denota el número eh, de renglones y el segundo índice denota el número de columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coeficiente aquí A11, pues lo que va a hacer es multiplicar los dos índices y luego sumar el primero. ¿Ok? Y todo eso se eleva al cuadrado y finalmente se multiplica por un quinto, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la multiplicación de estos dos índices, que es 1, y se suma el primer índice. Entonces sería 1 más 1, todo esto al cuadrado. Aquí en este segundo, se multiplican estos dos índices, que es 2, y se suma el primero, ¿no? Y aquí igual, se multiplican estos dos índices y se suma el primero. ¿Vale? Y todos estos números se elevan al cuadrado y después se multiplican por un quinto. Aquí también, 2 por 1 es 2, más el primer índice. Aquí 2 por 2 es 4, más el primer índice. Y 3 por 2 son 6 más el primer índice. Entonces aquí quedaba 2 al cuadrado, que es 4, por un quinto, 4 quintos, 9 quintos, 16 quintos, 16 quintos, 36 quintos y 64 quintos. ¿Vale, chicos? ¿Hubo dudas aquí? No, profe. ¿No? Vale. Ahora bien, bueno, esta matriz también se podría escribir como, si se fijan, esto también se podría escribir como un quinto por esta matriz. Muchos lo hicieron así y bueno, hay cuentas que se pueden reducir, ¿no? 4, 9, 8. Profe, una duda. Sí, En donde dice A21 no es 2 más 1 en vez de 2 más 2. A, 2, 1, aquí Sí, ahí es donde me equivoqué, pero no entiendo por qué. voy. Entonces también se podría escribir así la matriz, ¿no? Ok, aquí recuerda, se multiplican los dos índices y se suma el primero. ¿Ok? Ok, Entonces, sí. ¿sí ya viste? Sí, Entonces es profe. 2 por 1, 2 más el primero, que es 2. Vale, chicos. Ahora, la matriz B, ¿cómo se construye? Pues aquí está la regla, ¿no? Dice 2 veces el segundo índice menos 3 veces el primero. Entonces, B11 es 2 veces el segundo índice, que es 1, menos 3 veces el primero. ¿Sí? Aquí sería 2 veces el segundo índice, que es 2 por 2, menos 3 veces el primero. Y aquí es 2 veces el segundo índice, que es 2 por 3, menos 3 veces el primero. Aquí en vez de 2, 1 es 2 veces el segundo índice, menos 3 veces el primero, ¿no? Igual aquí, 2 por 2, menos 3 por 2, y aquí 2 por 3, menos 3 por 2. Ajá. Entonces la matriz que sale aquí sería 2 menos 3, que es menos 1, 2 por 2, 4, menos 3, que es 1, 3 por 2, 6, menos 3 es 3, 2 menos 6 es menos 4, 4 menos 6, menos 2, y 6 menos 6, 0. ¿Vale, chicos? Entonces esta es la matriz de tamaño B2 por 3. Y ¿por qué ocupábamos? Bueno, ahorita vamos a las operaciones. Y finalmente la matriz C, que
es igual a 1 si la suma de los índices es par y es un medio si la suma es impar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, la suma de estos dos índices es par, es 2, ¿no? Entonces, esto valdría 1. La suma de estos dos índices es impar, un medio, par, 1, y así, ¿no? Este es impar, un medio, par, 1, e impar, un medio. Entonces, así quedaba esta matriz. ¿Dudas aquí, chicos? No, profe. Vale. Y bueno, ya con estas matrices podíamos hacer estas operaciones. Entonces, lo primero que había que hacer era, bueno, algunos de ustedes lo hizo así como por partes para no enredarse en tantas cuentas. Entonces, la matriz A se multiplicaba por 2. Entonces, bueno, se podrían hacer aquí 2/5 por toda esta matriz. Recuerden cómo se multiplica. Cada coeficiente se multiplica por 2, ¿no? Entonces, se multiplica por 2 cada coeficiente. Aquí sería 8, 9 por 2, 18, 16 por 2, 32, 32, 72 y 64 por 2, ¿no? Y se divide entre 5, ¿vale? Luego a B se le multiplica por, bueno, ya sea por un medio o aquí sumamos por menos un medio, ¿no? Cualquiera de esas operaciones, recuerden que se puede quitar los paréntesis, ¿no? Entonces aquí es por un medio, entonces cada uno de estos coeficientes se multiplica por un medio y tenemos un medio, 3 medios, menos 2, menos 1 y 0. ¿Ok? Y finalmente se suma esta matriz C. Y aquí había varias posibilidades. Primero podríamos hacer la suma de estos dos. Nada más que aquí tendría el signo. Habría que multiplicar este signo, que es lo que hice, ¿no? Multiplicar este signo primero y después sumar las dos, ¿no? Entonces, si multiplicamos este signo aquí en cada uno de estos coeficientes, pues queda un medio, menos un medio, menos 3 medios, 2, 1 y 0, y se suma a esta matriz. ¿Vale? Entonces, ya sea que primero hayan hecho esta operación de estas dos matrices, o con el signo contrario a esta, suman estas dos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, vimos que las matrices resultantes son iguales. Y, bueno, finalmente aquí, pues, se puede operar como ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya son cuentas. Sería 8/5 más un medio más 1. Eso nos daría el primer coeficiente. 18/5 menos un medio más un medio. Nos daría el segundo coeficiente. Aquí está fácil, ¿no? Porque menos un medio más un medio es 0. Nos daba este. Y etcétera, ¿no? Así con cada coeficiente. ¿Vale, chicos? Aquí, bueno, hubo algunos errores aritméticos, pero bueno, quedamos que no los iba a contar por esta ocasión, ¿no? Ya después sí hay que tener un poquito más de cuidado porque se va a hablar de optimizaciones, digamos, si tienen matrices así que provengan de niveles de ingresos o de, no sé, ciertos casos monetarios, pues sí, no debe de haber errores aritméticos, ¿va? Pero bueno, aquí me estaba fijando más en cómo hacían las operaciones. ¿Vale, chicos? ¿Dudas con este inciso? No, profe. ¿No? No. Vale. Y bueno, aquí decía tomar matrices rectangulares y en el caso, bueno, había que checar qué dimensión tomar para que estas operaciones estuvieran bien definidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la matriz A, bueno, aquí dependía, ¿no? Dependía cómo querían hacer esta operación. Entonces, aquí había varias posibilidades. Por ejemplo, esta A, aquí por eso no puse las dimensiones, ¿no? Para que ustedes las movieran a gusto o a modo, ¿no? Entonces, esta matriz C
Sí tiene que ser cuadrada, porque recuerden que para que si tienen una matriz al cuadrado, es multiplicar la matriz consigo mismo 2 veces. Entonces, necesariamente tiene que ser cuadrada, ¿no? Pero aquí sí podían mover esta matriz. Si la tomaron cuadradas todas, también lo tomé como válido, no hay ningún problema. Pero aquí también podían hacer, por ejemplo, esta matriz, tomarla de 3 por 2 y esta matriz de 2 por 3. Entonces, este producto iba a ser de 2 por 2, ¿no? Y necesariamente B tendría que ser también de 2 por 2, ¿no? Para que se pudiera hacer esta operación. Ajá. O todas las podían tomar de tamaño 2 por 2, no había problema. Ahora, bueno, un error muy común es que hacían, por ejemplo, esto, 1, 1 al cuadrado. Quedamos que esta notación es multiplicar esta matriz consigo mismo 2 veces, ¿no? Es esto. Esto no es igual a esto, ¿no? 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. ¿No? Esto no es cierto. ¿Vale? Entonces, este error sí no fue muy común, pero sí hubo algunos de ustedes que escribieron esto. Esto no es cierto. Es multiplicar la matriz consigo mismo 2 veces. ¿Vale? Y bueno, aquí se toma esta matriz B, que es, bueno, aquí ya habíamos calculado los coeficientes, y había que hacer esta multiplicación de A por C, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esta matriz, recuerden cómo se multiplica, es renglón por columna. Entonces aquí sería 1 por 1 más 1/2 por 1/2, ¿no? Que es 1 más 1/4, ¿no? Son 5 cuartos. Luego, renglón por columna, 1 por 1/2 más 1/2 por 1, que es 1. Y ese sería el segundo coeficiente de aquí, ¿no? Aquí cada uno de estos sumandos está, es el primer coeficiente de las operaciones, ¿no? Que 1/2 por 1 más 1/2 por 1 es 1. Y 1/2 por 1 por 1/2 es 1/4 más 1, ¿no? Que es 5 cuartos. Entonces, este primer sumando es el coeficiente que aparece en estas operaciones. Este segundo no hay ningún problema y aquí nada más es multiplicar cada entrada por -2, ¿no? Y bueno, teníamos estos coeficientes que resultaban en esto de aquí. ¿Vale, chicos? ¿Dudas con esta operación? Ninguna. Vale. Este era como el ejercicio más talachudo, ¿no? Profe, después nos puede enviar como la resolución para corregirlo. La resolución, ¿esta? Sí. Esta sí se las mandé. Ah, ok, ok. Es que no lo Está había en visto. claro. Sí. Lo que pasa es que puse un choro ahí antes. Ok, No, después lo checo. Gracias, profe. pero ahí está la solución. Vale, chicos. Entonces, ¿no hay dudas con respecto a este primer inciso? Vale. No, profe. Ok. Ahora, el segundo inciso, habría que tomar estas matrices y reducirlas, ¿no? Entonces, bueno, aquí era como primero que teníamos esta matriz que ya estaba construida y bueno, teníamos que reducirla, ¿no? Entonces, recuerden cómo se reduce. Hay que hacer operaciones elementales por renglones y de tal forma que la matriz que quede cumpla las propiedades de la definición de una matriz reducida, ¿no? Entonces, bueno, aquí había varias formas. Por ejemplo, primero deshacernos de estos quebrados, ¿no? Entonces se multiplica tanto el renglón 1 como el renglón 2 por 5. Ajá. Entonces nos queda esta matriz. Y luego aquí, bueno, había varias cosas, ¿no? Primero convertir
bueno, poner en este lugar el 1. Entonces se multiplica el primer renglón por un cuarto, lo cual nos queda 1, 9 cuartos y 4. Y el segundo renglón también por comodidad se podía multiplicar por un cuarto, ¿no? Porque tiene cuarto esto, ¿no? Entonces quedaba 4, 9 y 16. Y finalmente, bueno, aquí se reducía muy rápido porque si queremos que este sea 0, recuerden que es lo que buscamos. Una vez que tengamos aquí el pivote, pues hacer este 0, ¿no? Entonces 4 menos 4 veces el primer renglón, pues nos quedaba 4 menos 4, 0, 9 menos 4 por 9 cuartos, pues es 0, y 16 menos 4 veces 4 es 0, y esta matriz ya es reducida, ¿no? Hay ceros, después del renglón, del primer renglón, que sea distinto de 0, hay 0 por debajo, sí. El primer elemento o el coeficiente principal del renglón distinto de 0 es 1, pues sí, ¿no? Y bueno, aquí no hay un escalamiento con pivotes, ¿no? Porque aquí ya se termina. Entonces esta matriz ya es reducida. ¿Vale, chicos? Y luego había que reducir la matriz que es la operación de tomar la matriz C de tamaño 3 por 2 por la matriz B de tamaño 2 por 3. Entonces, bueno, aquí había que hacer otro producto. 1, 1 medio, 1 medio, 1, 1, 1 medio por esta matriz que ya habíamos calculado, ¿no? Entonces, bueno, se hace el producto, ya saben, renglón por columna, 1 menos 1 por menos 1, más 1 medio por menos 4 medios, pues es menos 1 menos 2, ¿no? Que es menos 3. 1 por 1 menos 2 veces 1 medio, pues es 1 menos 1, que es 0. Y 1 por 3 es 3, más 1 medio por 0 es 3, ¿no? Y así hacemos con cada uno, ¿no? Renglón por columna, renglón por columna. Si se fijan, lo que sale aquí, ¿no? Como aquí tenemos los mismos coeficientes, pues este primer renglón va a ser igual a este. ¿Vale, chicos? Entonces teníamos esta matriz, ¿no? En el producto. ¿Vale? Y bueno, había que reducirla. Entonces, ya saben, ¿no? Lo primero es este renglón, lo multiplicamos por menos 1/3 para que aquí esté el 1. Entonces tendríamos 1 y menos 1. El segundo, para eliminar, bueno, aquí se pueden hacer varias cosas, ¿no? También se puede operar en el tercero, luego, multiplicar todo lo que está en este renglón por 1/3, menos 1, 0 y 1. Aquí si se fijan, al hacer esta operación, pues ya aparecen aquí los unos, ¿no? Y convertirlo en 1, ¿no? El pivote del segundo renglón, entonces se multiplicaba por menos 2/3. Entonces, al hacer estas operaciones, teníamos esta matriz, ¿no? 1, 0, menos 1, 3, 1, menos 1, menos 1, 0 y 1. Y luego el punto es buscar ceros por debajo de este primer pivote. Entonces, pues sería 3 menos 3 veces el primer renglón. Nos quedaba 0, 1, y aquí sería menos 2, menos 3 veces menos 1, nos quedaba 2. Y hacer 0 este último renglón, el tercer renglón, pues nada más sería sumar con el primero, ¿no? Pero aquí ya nos quedaban ceros. Entonces aquí ya teníamos este primer renglón, que cumple que el primer coeficiente, el coeficiente principal, que es el primer coeficiente que no 0, es 1, pues sí, ¿no? Y está escalonada, sí, este 1 está a la derecha, ¿no? Este 1. Este también el primer pivote es 1 y hay ceros por debajo, ¿no? Entonces esta matriz ya es reducida. ¿Vale, chicos? ¿Dudas con este segundo inciso? No, profe.
¿Todo claro? Vale. Y luego el inciso C nos preguntaba si esta matriz era invertible, ¿no? Y si era invertible, calcular su inversa. Entonces aquí era muy importante tomarla de esta forma, ¿no? Bueno, aquí se podían hacer varios trucos, pero creo que lo mejor fue calcular así tal cual el determinante. Y bueno, si calculan el determinante, recuerden cómo se calcula el determinante, había una fórmula, ¿no? Pues es 4 veces el determinante de esta submatriz, menos 9 veces el determinante de la submatriz que aparece de eliminar este y 16 veces, más 16 veces el determinante de esta submatriz, ¿no? Entonces, pues el determinante de esta matriz es 0, ¿no? Singular y por lo tanto no tiene inversa. Ahora, si se fijan, hay gente que sí se fijó en esto, ¿no? En esta nota. Bueno, salía de manera inmediata, ¿no? El determinante de esta matriz es igual al determinante de la matriz reducida, que es esta. No, que es esta. Vamos a ponerle así, ¿no? De la reducida. Red reducida, ¿no? Esta es la matriz reducida. Digamos que esto es A red. Y bueno, aquí calcular el determinante de esto ya es mucho más fácil, ¿no? Que sería 1 por el determinante de esta submatriz, que es 0, porque es 1 por 0, menos 2 por 0, 0. Luego el segundo componente, pues es 0, por lo que sea, pues es 0, y menos 1 por 0, menos 1 por 0, ¿no? Entonces ya está, de esta matriz salía ya de manera muy, muy rápida, ¿no? ¿Vale? Entonces sí hubo alguien que me dijo esto. ¿Vale, chicos? Esto es importante, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. Bueno, aquí Dana hizo más cosas, ¿no? No, profe, todo en orden. Entonces aquí el determinante de la matriz reducida salía trivialmente que era 0, ¿no? Vale, chicos. Luego estaba este ejercicio. Eh, había que calcular por los 3 métodos que vimos la solución a este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, primero se reescribe este sistema de ecuaciones de esta forma. El método gráfico, que fue el primero que vimos, era dibujar estas líneas y ver la línea de intersección, ¿no? Entonces, bueno, se dibujaban estas líneas. Esta línea roja es la primera y esta es la segunda, ¿no? Entonces recuerden que para dibujar rectas basta con dar los puntos de intersección en los ejes, ¿no? Y bueno, el punto de intersección aquí es donde las dos coinciden, ¿no? Entonces se igualan y de aquí se deduce quién es X y una vez que tengamos X se pone en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar allí, ¿no? Entonces ese sería el punto de intersección. O gráficamente, ¿no? También se puede ver que aquí bueno, aquí está escalado, ¿no? Pero es 2,5. ¿Vale? Luego con eliminación gaussiana, recuerden que se tiene la matriz de coeficientes, que es 2 menos 1, 1 y menos 2. Se aumenta por el vector de soluciones y se hace la reducción, ¿no? De tal forma que aquí quede la matriz reducida. Entonces, bueno, aquí igual había varias formas. Podían multiplicar de entrada este primer renglón por un medio o intercambiar estos dos, ¿no? Porque aquí está el pivote del primer renglón, ¿no? Entonces se intercambia y una vez que se intercambia es hacer cero
en lugar de aquí abajo, ¿no? Entonces sería R2 menos 2 veces R1. Queda esta matriz. Esta matriz todavía no es reducida. Entonces la segunda operación aquí sería multiplicar por 1/3 este segundo renglón. Entonces aquí quedaba 15 tercios. Y finalmente hacer este 0, ¿no? Que sería tomar este primer renglón más 2 veces el segundo renglón. Entonces aquí ya queda la matriz reducida a identidad y lo que quede del lado derecho de la matriz, de esta matriz aumentada, pues son los valores, ¿no? Este primer valor es el valor de X y este segundo valor es el valor de Y. Efectivamente coincide con el de acá arriba, ¿no? ¿Vale? Y finalmente por el método de Kramer. Que bueno, aquí es un poquito más. Primero hay que calcular el determinante de la matriz de coeficientes. Es una matriz de 2 por 2. Entonces, tenemos aquí ¿dónde está la matriz de coeficientes? El determinante de esta matriz es 2 por menos 2 menos 1 por 1, ¿no? Entonces, el resultado de esto es menos 3. ¿Y cómo se calculaba el valor de X? Obviamente es distinto de 0, entonces la solución va a ser única. Entonces, X se va a calcular como el determinante de esta matriz, en donde reemplazamos la primera columna por el vector solución. Entonces, calculamos este determinante, que es menos 1 por menos 2, menos 1 por menos 8, que esto de aquí arriba es menos 6, ¿no? Entre menos 3, pues es 2. Y aquí se reemplaza la segunda columna por el vector solución. Se calcula el determinante, que es 2 por menos 8, que es menos 16, menos 1 por 1, ¿no? Entonces tendríamos aquí menos 16 más 1, que es menos 15, entre menos 3 es 15 entre 3, que es 5, ¿no? Que efectivamente coincide con los dos anteriores. ¿Vale? ¿Dudas con este ejercicio, chicos? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Vale. Y finalmente estaba este ejercicio 3, que había que calcular o había que indicar más bien la región de soluciones, ¿no? ¿Va? Entonces recuerden cómo se hacía, pues se despejaba aquí de estas dos desigualdades a Y. Entonces, si se despeja de aquí, queda Y mayor a 2X menos 4. Este pasa del otro lado sumando. Y aquí se despeja Y, ¿no? Entonces aquí quedaría Y menor o igual a 3X menos 6 entre 6. Ahora, esto es una función que depende de X. De hecho, es una recta. Y esta también, ¿no? Es una recta. Y bueno, había que dibujar las líneas, las rectas. Para esto basta dar 2 puntos cualesquiera. Entonces, por ejemplo, Y1 en 0 vale menos 4. Entonces es 0, menos 4. Y para que para que esto sea 0, X tiene que ser igual a 2. Entonces, la recta pasa por estos 2 puntos. Y buscamos la recta que pasa por estos 2 puntos. Y nos fijamos en todo lo que esté por arriba de esta recta, ¿no? Entonces es lo que está aquí coloreado en rojo. Ajá. Ahora aquí, si X es igual a 0, esto vale menos 1. Entonces este es este punto que está aquí. Y para que esto sea 0, X tiene que ser igual a 2, ¿no? Entonces, aquí está el otro punto, ¿no? 2,0. De hecho, intersecta la otra. Se dibuja esta línea. Y aquí nos está diciendo que nos fijemos todo lo que esté por debajo de esta recta, ¿no? Y es todo lo que está aquí abajo, ¿no? En azul. ¿Vale? Entonces, simplemente nos vamos a fijar en dónde se intersectan los dos colores y esa es la región solución. Esta es la región de soluciones. Región de soluciones. ¿Vale, chicos? Y así estaba esto. Profe, una ¿Dudas? pregunta. Sí, Sí, dime. yo sí ahí tengo una duda. ¿Cómo fue el despeje para si Y vale 0?
En este último, en el de 3x menos 6. Ah, ok. Entonces aquí tienes que buscar para qué valor es x Ujú. igual a 0. Entonces aquí tendríamos 3x menos 6 entre 6 igual a 0. Hay que buscar qué x hace que esto sea 0. Ahora, si te fijas, bueno, aquí puedes pasar del otro lado multiplicando. Entonces queda 3x menos 6 igual a 0 y ya nada más despejas x, ¿no? Sería 6 entre 3, es 2. Ah, claro, ya. Ok, ¿Vale? gracias. Ujú. Y vale, chicos, entonces, ¿dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Creo que no, profe. Vale. Entonces, estas soluciones ya la tienen ahí en Classroom. Chéquenlas por si tuvieron alguna duda. Si tienen todavía dudas de algún ejercicio, pues me pueden escribir un mensaje. Y bueno, si ya no tienen dudas, pueden, bueno, déjenme pasarlo rápido.